Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3. Libro de Habacuc, antes de Sofonías, después de Nahum, después de Génesis, antes de Apocalipsis, por si acaso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 17 en adelante. Aunque la higuera no eche brotes. Habacuc 3, 17, verso 17 en adelante dice. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Señor, damos gracias por tu palabra nuevamente. Ayuda a que pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Inquieta nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes. Y que podamos salir de aquí, Señor, amándote más para servirte mejor. Habla a nosotros, cambia nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Habacuc es un libro que conocemos, pero no es un libro que nosotros manoseamos con frecuencia, no es un libro en el cual nosotros nos adentramos. Compartían en el culto anterior que recientemente un cosmonauta, es decir, un astronauta ruso, pasando la estación espacial por nuestro país, lanzó una foto hacia la isla y resaltó las virtudes de República Dominicana. Para los demás, República Dominicana es Punta Cana, es playas, es arena, es sol. Sin embargo, cuando descendemos un poco más a aquella visión de isla, nosotros que estamos aquí dentro podemos ver los problemas a los cuales nos enfrentamos, con los cuales vivimos. Y así es el libro de Habacuc. Por encima, siempre vemos a Habacuc. Pero cuando aterrizamos más detenidamente en el pasaje, nosotros pudiéramos ver un sinnúmero de cosas que ocurren en la vida del profeta y que el profeta quiere traer ante Dios. De Habacuc nosotros no tenemos muchos detalles en la Biblia. Nosotros sabemos que era profeta, porque lo dice entonces el versículo 1, el profeta Habacuc, y su nombre Habacuc, que significa doblar las manos o abrazar. Por las situaciones que ocurren a los alrededores, nosotros pudiéramos llegar a muchas conclusiones, pero no es nuestro deseo en este tiempo. Habacuc se embarca en una discusión con Dios. Habacuc viene e invita a Dios a hablar con él. Habacuc va a tener 3 oraciones y va a presentar esas 3 oraciones ante Dios. Y Dios a esas 3 oraciones responde. Vamos a ver un Habacuc cómo inicia ante Dios y cómo termina. Y es nuestro deseo en esta mañana que nosotros podamos tomar el ejemplo de Habacuc y orar de la manera en que él ora y terminar cuando nos pongamos en pie ante Dios con un corazón como el que el profeta pudo levantarse luego de haber orado a Dios. El diálogo del profeta con Dios comienza con las quejas de Habacuc porque había orado a Dios por mucho tiempo para que le pusiera fin a la violencia y la injusticia en Judá sin que aparentemente hubiese escuchado. Molesto porque en Judá eran incontrolables la impiedad, los conflictos y la opresión, mientras que Dios no hacía aparentemente nada. Clama hasta cuándo, y aquí inicia el clamor del profeta ante Dios. En el verso 1 del capítulo 1, Habacuc inicia su oración con Dios. Vamos a ver aquí entre Dios y Habacuc una conversación. Y de aquí vamos a ver cómo nosotros podemos sacar aplicaciones para nuestra vida. Habacuc, indignado por lo que ocurría alrededor en la ciudad, dice al Señor, verso 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Habacuc empieza clamando al Señor y cuestionando a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás?
Dejando claro cuando dice ¿hasta cuándo clamaré a ti? ¿Hasta cuándo pediré? Que la oración de Habacuc en primer lugar era una oración constante. La inquietud que habitaba en el corazón del profeta era presentada ante Dios con frecuencia. ¿Hasta cuándo? Pregunta el profeta, mostrando así un clamor agónico ante Dios. Habacuc había venido ante Dios con frecuencia para presentarle lo mismo. Señor, estoy clamando por lo que está ocurriendo alrededor del pueblo y no tengo respuesta de ti. En primer lugar, la oración de Habacuc era constante, hermanos. A él le afectaba esto, pero él constantemente lo traía ante Dios. ¿Por qué él oraba? Habacuc dice, clamaré a ti violencia. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Me haces mirar opresión. La destrucción, la violencia están delante de mí. Hay rencilla, hay discordia. No se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. El impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. No hay justicia, hay maldad, hay violencia, hay rencilla, hay pleitos, hay discordia. A mi alrededor clamo a ti y no tengo respuesta. A mí me llama bastante la atención en primer lugar el hecho de que él era constante orando a Dios por esto. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la queja que él trae al Señor, él la trae en forma de oración. Y yo me pregunto, o sea, ¿nosotros oramos más de los que nos quejamos? ¿O nosotros presentamos nuestras quejas a Dios en forma de oración? Aquello que ahora mismo nos está golpeando, por lo cual nos vivimos quejando, lo traemos, lo hemos vuelto una oración ante Dios. O nosotros nos quejamos más de lo que nosotros oramos a Dios. Jerry Bridges dice, la queja es de esos pecados por los cuales nosotros no lloramos con frecuencia. Difícilmente usted ve a alguien decir que yo me estoy quejando mucho y siento que le estoy fallando a Dios con eso. Siento que a Dios no le agrada eso. Quejarse es expresar nuestro descontento por medio de palabras. Quejarse es igual a descontento. Sin embargo, este profeta viene ante Dios y le presenta su queja. Él no simplemente se queja, él la trae delante de quien realmente él tiene que traerla, delante de Dios. Y él clama a Dios. El profeta no solamente clama a Dios y muestra su queja, sino que en el verso 3 él dice, tú me haces ver la iniquidad, me haces mirar la opresión, la destrucción, la violencia. Fíjense que él no es ajeno a que Dios está mirando. Le dice, tú me haces ver, tú permites que esto ocurra. Por lo tanto, el profeta no solamente es constante orando a Dios y presenta su queja en forma de oración, sino él es consciente de que Dios aún permanece aquí en el pueblo. Dios está mirando y aunque Dios no le ha respondido, él sabe que Dios está ahí. Y es esa verdad de él saber que Dios está ahí, que Dios no está ausente, porque él dice, no nos salvas, me haces ver a opresión. Saber que Dios está, estar consciente de la presencia de Dios es lo que le hace a él venir en oración a Dios. Y es justamente vivir consciente de la presencia de Dios que hace al profeta en medio de esta dificultad clamar a él. Y es eso mismo de estar nosotros conscientes de la presencia de Dios que nos va a hacer, si nosotros vivimos conscientes de esta verdad, nos va a hacer clamar a Dios también cuando estemos rodeados como el profeta. Vamos a ser agradecidos con Dios cuando recibamos algo. Cuando las cosas van bien, vamos a alabar a Dios, pero cuando van mal, también vamos a saber a quién tenemos que clamar. Estar conscientes de la presencia de Dios nos hace en los momentos de dificultades correr a los brazos necesarios, al lugar necesario y clamar a la persona necesaria. A mí nunca se me olvida escuchar al pastor Giovanni decir aquí que una vez él se sorprendió a sí mismo bajo una dificultad, decir, no te preocupes que yo resuelvo. Y luego el Señor habló a su corazón, dice, no, tú no resuelves, yo resuelvo. Y es cuando nosotros estamos conscientes de esta verdad, de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nosotros clamamos a Él antes de nosotros hacer cualquier cosa. Porque hermanos, como vamos a ver en el libro, quien resuelve es Dios. El profeta no solamente tiene una oración constante, no solamente ha vuelto su queja en oración, no solamente es consciente de la presencia de Dios. El profeta expone realmente lo que hay en su corazón, haciendo esta oración una oración humana. Él le dice a Dios, ¿por qué eres insensible al pecado y al sufrimiento? Ciertamente el panorama en el cual se encontraba
el profeta era sombrío. La destrucción y la violencia iban de la mano del pleito y la contienda. Hermano, había injusticia. La justicia era incapaz de imponerse en el pueblo, como en nuestros días. Sin embargo, la tragedia más grande era que se había descuidado la palabra de Dios. Él lo dice, por eso no se cumple la ley. Nunca prevalece la justicia. Y él desborda su corazón ante Dios. Y él muestra un profeta bastante humano. Y a mí me llama la atención esto. Normalmente nosotros vemos a los profetas hablarle al pueblo acerca de Dios. Sin embargo, aquí vemos a un profeta hablarle a Dios acerca del pueblo. Y él presenta a este pueblo delante de Dios y hace una oración bastante humana. Como nosotros tenemos ejemplo en la Biblia de oraciones bastante humanas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 1. Tenemos a Ana, versículo 10. ¿Qué dice? Y ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de tu vida, de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Señores, algunos pensaban que esa mujer estaba borracha, llorando amargamente delante de Dios y derramando su corazón abiertamente ante Dios. No solamente ella, lo hizo David en el Salmo 51, cuando clamó a Dios realmente con un corazón quebrantado y le dijo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Son oraciones que realmente muestran un corazón que viene totalmente sincerado ante Dios. Y es la forma en que Habacuc viene ante Dios. Habacuc viene con una oración humana ante Dios, presentando su queja ante Dios constantemente. Y ¿saben qué, hermanos? Dios responde. Dios no se queda callado. Dios procede a responder a Habacuc. A pesar de la forma en que era venido y se ha sentado ante Dios y ha empezado a cuestionar a Dios, Dios decide responder a Habacuc. Habacuc pide a Dios que interceda por el pueblo. Señor, las cosas están saliendo de control. Aquí no hay justicia, aquí hay maldad, aquí hay problemas. Haz algo. Y el Señor le dice a Habacuc, lo voy a hacer. En el verso 5 él le dice del capítulo 1, él le dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos, miraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y de los gobernantes, les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Y sigue durante todo este capítulo, hasta el versículo 15, 17, hablando acerca de los caldeos. Y cuando Habacuc entiende que Dios le ha escuchado su oración, su inquietud, Habacuc cree que Dios le va a responder conforme a lo que era pedido. Sin embargo, Dios le dice, yo voy a levantar un pueblo malo, muy malo, que va a venir a castigarlo a ustedes. O sea, ¿cómo así? O sea, yo te estoy pidiendo que tú intercedas por el pueblo. Yo he venido constantemente ante ti. Yo he venido con un corazón sincero ante ti. Y te he pedido que tú intercedas, que tú intervenga al pueblo. El Señor le dice, sí, yo lo voy a hacer a través de los caldeos. Ellos lo van a volver cautivos, ellos van a destrozar sus ciudades, ellos le van a castigar.
Esta no es la petición de Habacuc. Esta no es la petición de Habacuc. Sin embargo, aquel pueblo, los caldeos, Babilonia, el pueblo que más daño le hizo a Israel. ¿Saben qué, hermano? Dios lo levantó. Fue Dios que le dio el permiso a este imperio para levantarse. Y si nosotros leemos en Daniel, el capítulo 4:29, dice la palabra de Dios, hablando de Nabucodonosor, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. El mismo Dios que permitió que Babilonia hiciera cautivo al pueblo, fue el mismo Dios que cuando el rey se creyó grande le dijo, no, 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 no. Yo soy que le he permitido a ustedes llegar a donde ustedes llegaron. Yo soy que he permitido todas y cada una de estas cosas. Incluso cuando el Señor le responde a Habacuc en el verso 6, en el verso 5, le dice, mirad entre las naciones, observad. La visión del profeta era una visión del pueblo, cercana. Sin embargo, la visión de Dios era una visión más amplia. Era un plan con las naciones. Era un plan general que Dios tenía. Habacuc tenía una vista limitada. Dios veía toda la historia. Sin embargo, un pueblo tan grande y tan perverso como los babilonios, ¿saben qué, hermanos? Necesitó del permiso de Dios para poder llevar a cabo sus planes, para poder intervenir el pueblo, para poder llevar cautivo al pueblo. Dios le dio el permiso. Y esta fue la forma en que Dios respondió la oración de Habacuc. Si algo nosotros podemos ver a través de los babilonios, hermanos, es que aún esas cosas que afectan al pueblo, Dios tiene el control. La guerra que ocurre ahora mismo en Oriente, hermanos, Dios tiene el control. De la pandemia actual que nos afecta, sobre la cual hay prácticamente un rebrote en nuestro país, Dios tiene el control. Los planes en contra de la verdad que están a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Esa agenda liberal que nos preocupa, Dios tiene el control. De cada presidente actuar en su oficina, de cada mandatario, de cada diputado, de cada diplomático que gobierna un país, hermano, de cada papel que recibe en sus manos, Dios sigue teniendo el control. Y ninguna nación desde el principio de la tierra ha podido hacer algo sin permiso de nuestro Dios. Eso debe darnos paz. Y yo me pregunto, hermanos, Habacuc oró para que Dios diera paz al pueblo, para que Dios interviniera con una oración constante, una oración sincera, una oración de corazón. Pero Dios respondió con castigo. Y la pregunta es, si al final Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué oramos? Si al final Él va a hacer lo que Él quiera, ¿por qué yo tengo que orar? ¿Para qué ora Habacuc? Bueno, en primer lugar, nosotros oramos porque es un mandato. Dios nos mandó a orar. Tenemos que orar. Pablo dice también, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Oramos también para fortalecer nuestros corazones en Él. Oramos para prepararnos a recibir sus beneficios, aunque a veces no nos parezcan beneficiosos. Con verdadera gratitud de corazón, con acción de gracias, beneficios que nuestra oración siempre nos va a recordar que vienen de la mano de Dios. Dice Sproul, la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Y siempre en ese orden. Primero, gloria de Dios, luego nuestro beneficio. Dios quiere que le demos a conocer las peticiones de nuestro corazón, no porque Él la desconozca. Él quiere ser glorificado cuando reconocemos nuestra completa dependencia de Él. Hermano, Dios no está para responder nuestras oraciones y darnos nuestros caprichos como nosotros querramos. No, hermano. Dios está para hacer su voluntad. Y Dios, por sobre todas las cosas, Él va a enaltecer, Él va a engrandecer su nombre. Y engrandecer su nombre, incluso cuando a nosotros nos parezca que no es así, es para beneficio de cada uno de nosotros. Habacuc vino a Dios con una oración, con un deseo de corazón. Sin embargo, Dios responde totalmente diferente
a lo que Él quiere. Totalmente diferente. A partir del verso 12, Habacuc viene y ora nuevamente a Dios. Y le dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Declara su confianza en Dios para luego preguntar a Dios de qué forma usaría este pueblo. Sin importar cuán devastador parecieren al profeta el juicio divino, buscó consuelo y esperanza en que Dios es santo y es fiel. En un mar de confusión, Habacuc se aferró a la salvación del carácter santo de Dios. Y en medio de esa tormenta de caos, el profeta se asió de la roca firme y dijo, no moriremos. Y a pesar de mostrar su fe en Dios, el profeta siguió cuestionando a Dios. En el capítulo 1, del 12 en adelante, él comienza a decirle características de ese pueblo que va a atacar a Israel. A Jerusalén él le dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los sacas con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Esa gente nos reúnen como peces del mar. Tiran una atarraya y nos traen a todos cautivos. Ellos confían en sus redes, en su poder. Ellos hacen a su poder, lo hacen su Dios. En el verso 1 del capítulo 2 le dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y lo que ha de responder cuando sea reprendido. Él termina de decirle a Dios, estas son las características de este pueblo. Y ese pueblo, tú siendo santo, tú lo vas a utilizar para castigarnos a nosotros. Cualquier cosa, yo estoy aquí, como un atalaya en la torre, esperando tu respuesta para avisarle al pueblo. ¿Y saben qué? El Señor vuelve y le responde. A pesar de esto, el Señor vuelve y le responde. Y el Señor le dice en el capítulo 2, verso 2, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que corra al que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarda, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y el Señor lo que va a proceder a hacer en el capítulo 2 es declararle a Habacuc que ciertamente ese pueblo yo lo voy a utilizar para castigarlo a ustedes. Pero ¿saben qué? Yo también voy a castigar a ese pueblo. Ese pueblo yo lo voy a utilizar para corregirlos a ustedes, pero ellos no van a quedar impunes. Yo también voy a poner mi juicio sobre ese pueblo. Porque no hay maldad que se lleve a cabo que yo, Dios, deje pasar impune. Y por eso le dice a Habacuc, escríbele en piedras. Y dice, se apresurará el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. El Señor le dice, escríbelo en piedra, riega la voz. Y aunque sea tarde, créeme, va a pasar. Porque quien promete es Dios. Y Dios dice, y esto no va a quedar impune. En el verso 4 él dice, una característica principal de este pueblo, dice, he aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo 4 brilla aquí como un diamante en medio de una mina de carbón, hermanos. La característica de este pueblo que yo voy a utilizar es el orgullo. Pero ¿saben qué? El justo por la fe vivirá. Tú no puedes ver ahora mismo lo que yo he de hacer con ese pueblo. Va a ser justo por la fe vivirá. Yo conozco el final de todo esto y tú no lo conoces. Pero el justo basa su vida en la fe. Tú no conoces que a pesar del sufrimiento, yo los voy a liberar de ese pueblo. Pero el justo vive confiando en Dios. Habacuc, tú no conoces el final, yo lo conozco. El justo por la fe va a vivir. El justo va a vivir confiando en que lo que Dios está haciendo, Dios lo está haciendo para beneficio de su pueblo. Aunque en el momento en el que él viva, diga todo lo contrario. Habacuc miraba a su lado y Habacuc veía que el pueblo estaba totalmente perdido. Sin embargo, el Señor dice, yo les voy a corregir, tranquilo, pero confía en el final. Pon tu fe en mí, porque yo sigo teniendo el control de las cosas.
Y a través de todo el capítulo 2 vemos cómo Dios declara el castigo que va a tener para Babilonia. Vemos a Dios expresando algunos ayes de cómo les va a castigar, cómo le va a castigar. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, verso 9. Nosotros vemos a Dios en el verso, por ejemplo, en el verso 12, ay del que edifica una ciudad con sangre. Verso 15, ay de que ha de beber a su prójimo. Y el Señor sigue diciendo, ay de este pueblo cuando yo le castigue. Aquel Habacuc que vino en el capítulo 1 orando a Dios, expresando su inquietud ante Dios de forma constante, aquellas cosas que él no entendía, por las cuales él cuestionaba a Dios, en el capítulo 12 le dice, yo confío en ti, pero ten pendiente que este pueblo es malo. Y tú siendo santo lo vas a utilizar. Y el Señor vuelve y le responde. Con esto. Cuando el Señor le responde entonces de que va a castigar el pueblo en el capítulo 3, Habacuc vuelve y llora al Señor. Y dice, oh Señor, verso 2, he oído lo que se dice de ti y temí. De las 3 oraciones que Habacuc hace, solo en esta le expresa 2 peticiones. Él no había pedido nada. Él dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Y en la ira, acuérdate de tener compasión. Él clama al Señor por avivamiento en medio del pueblo. Porque él sabe que el avivamiento no viene de ellos. El avivamiento, ese despertar espiritual, lo da el Señor. Recuerde que el pueblo había desechado la ley totalmente. Sin embargo, el único que es capaz de hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios es el mismo Dios. Y él dice, en medio de los años, dale a conocer, en la ira acuérdate de tener compasión. Y si algo nosotros sabemos es que Dios siempre tuvo compasión. En medio de la ira de Dios hacia su pueblo, el Señor siempre tuvo un remanente. En la primera invasión de los babilonios, nosotros vemos a un Daniel que se levanta y a un Daniel que no se dobla ante el rey. Y un grupo de amigos también. En la segunda invasión nosotros vemos a un Ezequiel que en medio de la dificultad y aún en medio de Babilonia sigue enseñando la palabra de Dios. Y en la tercera invasión y aún 50 años después vemos a un Ageo, a un Zorobabel. Y si algo nosotros podemos ver es que a pesar de las circunstancias que rodean al pueblo de Dios, Dios siempre tiene un remanente. Dios no se olvidó de esta petición de Habacuc. En medio de las dificultades, Dios siempre, en medio de la ira, se acordó y tuvo compasión. Y siempre dejó a alguien, siempre dejó a algunos que ponían en alto la palabra de Dios. Luego que Habacuc arremete contra Dios y ve lo que Dios le responde, Habacuc en el capítulo 3 comienza a detallar a partir desde el verso 3 algunos episodios del pueblo de Israel. Y él comienza a hacer memoria de algunas cosas que Dios ha hecho. Dios viene de Tenán y el santo del monte Parán. Su resplandor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo, hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer las naciones y se desmoronaron los montes. Y comienza Habacuc a hacer memoria de cosas que había hecho Dios en favor de ellos. Y luego que Habacuc, entonces ve todo esto, a Habacuc no le queda más nada que decir lo que dice en el verso 17 con el que empezamos hoy. Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Las palabras que Dios dijo a Habacuc, hermanos, fueron reconfortantes. A pesar de que él iba a hacer al pueblo, lo iba a castigar, Habacuc vio el control de Dios sobre las circunstancias. Y Habacuc es capaz de decir, con todo yo me alegraré en Dios. El angustiado profeta que se quejaba de la indiferencia del Señor al pecado de su nación quedó maravillado
cuando Dios le reveló que ya había preparado un instrumento no solo para juzgar a su pueblo, sino también a Babilonia. Habacuc estaba perplejo al conocer el plan de Dios para destruir a este pueblo. Habacuc se postró en adoración humilde y a continuación escribió una oración majestuosa y un canto de alabanza a nuestro Señor. Él describió el peor de los escenarios, la pérdida total de los cultivos, la pérdida total de toda fuente de carne para el pueblo, una nación sin alimentarse, sin ovejas, sin vacas, aún en medio de la ruina absoluta y de la terrible hambruna que sucedió cuando Babilonia capturó Jerusalén. El profeta estaba decidido a poner su confianza en Dios. Se dio cuenta que la paz interna no depende de la prosperidad externa. Este profeta que cuando está hablando con Dios, dice en el verso 17, vamos a leer desde el verso 17, escúchame que estoy en... Desde el verso 17, verso 16, oí, se estremecieron mis entrañas, su corazón. A tu voz temblaron mis labios. Entró podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Cuando él escucha lo que Dios le dice, hermano, mire, sus piernas temblaban, se debilitó. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Tranquilo, no resignado, tranquilo. Y aquel hombre que dice aquí que sus piernas temblaban, en el verso 19 dice, Dios es mi fortaleza, era hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Ahora está firme en Dios. Cuando este profeta que al principio vino ante Dios a reclamar a Dios y Dios estaba ausente, que venía constantemente a postrar su queja ante Dios, Dios le dijo, yo les voy a castigar, pero yo tengo control de las cosas. Cuando Habacuc pone en tela de juicio a aquel pueblo que Dios va a utilizar para castigarlo, Dios le responde que también lo va a castigar. Habacuc hace un recuento del currículum de Dios para con su pueblo, de todo lo que Dios ha hecho. Y una vez él recapacita en lo que Dios ha hecho, su corazón se contrista. Él baja su mirada, sus piernas comienzan a temblar. Y es bajo este escenario que Habacuc dice las palabras con las que iniciamos. Aunque todo apunte a estar de mar en peor, aunque no haya alimentos, o suban los alimentos. Aunque no haya carne, o suban la carne como en nuestros días. Los campos no produzcan alimento. Con todo, sin importar la situación, por quien tú eres y por lo que tú has hecho y has traído a mi memoria, yo me alegraré en el Señor. Yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y regocijándome en ti, por eso soy capaz de confiar en ti. Y él dice, tú eres mi fortaleza. Tú has hecho mis pies como las de las siervas y por las alturas tú me haces caminar. Señores, hermanos, Habacuc no se resignó. Habacuc no simplemente se sentó y dijo, ya lo va a hacer, yo no me queda nada. No. La confianza en Dios le dio quietud a Habacuc. Y en medio de las circunstancias que le rodeaban, él decidió estar en paz. No porque él dijo no me queda de otra, no, porque él sabía que quien controlaba las cosas no se habían ido de sus manos. Se dio cuenta de que su paz interna no depende de lo que pasa exteriormente. Las cosas que suceden a nuestro alrededor es difícil que no afecten nuestros corazones. No podemos decir que las circunstancias en las que vivimos hoy en día no nos afectan. Que nuestros corazones muchas veces nos entristecen por lo que ocurre, por los feminicidios que vemos, por los abusos policiales que ocurren, por las injusticias que vemos en nuestro país, por la impunidad que vive en nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros entendemos la verdad que Habacuc entendió, luego de haberse sentado con Dios, a hablar con Dios, ser confrontado con Dios, Dios le dice a Habacuc, yo tengo el control de la historia. Habacuc sale de una conversación con Dios estando tranquilo, sabiendo que la historia descansa en las manos de Dios. Habacuc sale confiado, sabiendo que aún los campos, aún la carne, aún las ovejas, las vacas, aunque todo eso desaparezca, tú sigues estando en control. Y nuestra capacidad de estar tranquilos en medio de las dificultades no depende de mí, viene de ti. Y por eso él dice, el Señor es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies
como los de las gacelas. Hermano, nuestra inquietud en medio de estas dificultades puede menguar. ¿Saben qué? Confiando en nuestro Señor. Como dice el pastor, las cosas se pondrán de mal en peor. Sí, se van a poner de mal en peor, mas el justo por su fe vivirá. Y ese versículo se aplica hoy en nuestros días. A nosotros nos toca vivir por fe, porque cuando todos los demás dicen que las cosas no tienen salida, Dios es nuestra salida. Cuando nosotros venimos como Habacuc y cuestionamos a Dios, abrimos nuestros corazones de forma constante ante nuestro Dios y vemos y creemos muchas veces que Dios no nos responde. Hacemos memoria realmente de cómo Dios ha tenido control sobre todas las cosas. Y como Habacuc podemos nosotros decir lo mismo. Con todo, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza y fortalecernos en Él. Puede ocurrir cualquier noche que mi higuera no florezca, que al ataque de la oruga su brote tierno perezca. Puede ocurrir una tarde que las vides no den fruto. Si el sol violento las hiere, sucumbirán al minuto. Podrá faltar bruscamente el producto del olivo. Se transforma su proceso la mano del enemigo. Derrotados al embate de insectos, plagas o vientos, no alcanzarán los labrados a dar su mantenimiento. Al asalto en emboscada de coyotes, carniceros, faltarán en la majada ovejas y corderos. Si cumpliéndose temores, tropilla feroz ataca, ríos de sangre correrán en los establos sin vacas. Con todo y contra todo, deleite no faltará. En aflicción o despojos, yo me alegraré en Jehová. Su mano fiel e invencible lavará todo el horror y gozaré nuevamente de mi Dios y Salvador. El mismo que sin consejos diseñó cielo y tierra, Jehová el Señor de señores es mi escudo y fortaleza. Si 1000 quebrantos pretenden marchitarme como a hierba, Jesucristo hace mis pies ligeros como siervas. Gobierna cada suceso que yo habré de atravesar y en mis plácidas alturas, sin cansancio, me hace andar, mas el justo por su fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ella a pesar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que como Habacuc podamos venir ante ti y poner nuestras quejas ante ti. Ayúdanos a como el profeta abrir nuestros corazones de forma sincera ante ti. Ayúdanos a como el profeta poder meditar en tu currículum, en lo que tú has hecho. Y ayúdanos a como el profeta poder ver realmente que a través de la historia lo único que podemos estar seguros, Señor, no es de la maldad humana, es de tu grandeza, es de tu control, de que tú gobiernas cada aspecto de tu iglesia, de que tú gobiernas cada aspecto del universo. Porque no hay un líder puesto, Señor, gobernando actualmente un país que no haya sido colocado por ti. Y que no hay nada que ocurra que no sea permitido por ti. Ayúdanos a ver cómo todo esto va de mal en peor, Señor. Como el profeta primero sin callarnos y sin interceder delante de ti. Pero igual que el profeta, pararnos firmes. Ver que todo ocurra, pero estar tranquilos y confiados en ti, Señor. Y fortaleciéndonos en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día en ti. A meditar en tu palabra, Señor. Y a repetirnos una y otra vez, sin miedo, Señor, a equivocarnos, con la confianza puesta en ti y sin miedo a lo que ocurra a nuestro alrededor, que el justo por su fe va a vivir. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en fe para contigo, confiando en ti y depositando nuestra fe en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendice.